días, tardes o noches, dependiendo de pues cuál sea el horario en el que lo vean. Chicos, hoy vamos a ver tejido muscular, que se los traigo en esta presentación, digamos en este formato de video, porque pues se me cruzaba como con el horario de los otros monitores y pues ya no tenía más tiempo para darles este tema hasta antes del, digamos, del parcial, porque ya lo tienen la otra semana. Entonces pues se los traigo en este formato, que igual es un formato bueno. Y cualquier duda que tengan, como les digo, me pueden escribir al interno, al WhatsApp, y yo las estaré respondiendo, especialmente este fin de semana, que es el que tienen antesito del parcial. Entonces vamos a empezar con el tejido muscular. Este es el que vamos a ver hoy, el tejido muscular, que si recuerdan, en la clasificación histológica teníamos, digamos, una torta con 4 tejidos, que eran el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular o músculo y el tejido nervioso. Entonces hoy estamos viendo el tejido muscular. Y bueno, entonces cabe recalcar que este tejido muscular se va a dividir en 3 tipos de tejido muscular, o en 3 tipos de músculo. Uno que vamos a conocer como músculo estriado esquelético, otro músculo estriado cardíaco, que como su nombre lo dice es del corazón. El músculo estriado esquelético es más como de los músculos axiales, como digamos los que utilizamos para movernos o en el gimnasio, entre esos músculos axiales, y el músculo estriado cardíaco, el corazón. Y por último el músculo liso, que el músculo liso vendría a ser el músculo de las vísceras, o el músculo, digamos, de estos órganos, generalmente los digestivos y de algunas glándulas. Bueno, entonces, empezando por el músculo estriado esquelético, vamos a ver cuáles son sus células y sus características. El músculo estriado esquelético va a contar con una célula nombrada en base a su nombre. Se va a llamar miocito, que mio significa músculo, citocélula, entonces sería como la célula muscular. Entonces su nombre completo sería miocito estriado esquelético. ¿Por qué? Porque es del tejido de músculo estriado esquelético. Entonces ya saben, tejido, músculo estriado esquelético y célula, miocito estriado esquelético. Entonces, este miocito estriado esquelético, ¿qué características va a tener? Una de ellas es que va a ser multinúcleo, es decir, va a contar con varios núcleos. Entonces acá podemos ver, esto de acá, esta sola tira es digamos, un solo miocito. Y fíjense acá, que tiene acá un núcleo, 2 núcleos y hasta 3 núcleos. Y pueden tener muchísimos más. Entonces, esta es, digamos, la primera característica, que tienen varios núcleos y además tienen una forma de hazo de fibra. Un solo miocito estriado esquelético va a ser así largo, va a ser una tira súper larga. Entonces, digamos que como estos componen los músculos axiales, un solo miocito de estos puede llegar a tener, digamos, medio metro, más o menos, como por darles un ejemplo. Entonces vean que es una célula extremadamente larga. Y pues como curiosidad es que este músculo, este miocito estriado esquelético, también se le puede llamar fibra muscular, o va a ser lo mismo que una fibra muscular, porque como les digo, este miocito es tan largo que tiene forma como de fibra, como de haz. Por eso es que este miocito estriado esquelético también se le llama fibra muscular, digamos, por ese largo que tiene, que es demasiado largo. Y pues además que tiene estrías. Entonces estas estrías vamos a ver más adelante, que son lo que le dan, digamos, lo que le permiten al músculo contraerse, porque van a tener, digamos, un papel importante esas estrías en esa contracción. Y bueno, entonces hasta ahí las características del músculo estriado esquelético en cuanto a su célula. Ahora vamos a ver el músculo estriado cardíaco. Su célula, como podrán adivinar, se llama miocito estriado cardíaco, muy similar al anterior, solo que aquí es del corazón. Entonces, estos van a tener como características que son uninucleados. Entonces vean que en este dibujo que les traigo, esto de acá como en forma de H es el miocito estriado cardíaco, y vean que tiene un solo núcleo. Y justo con esta forma de H o forma de pantalón es la segunda característica que les quiero hablar. Es que si se fijan, en este dibujo vemos que ellos tienen como una forma así como de pantalón o como de H. Es una forma bastante irregular. Fíjense que un pantalón se ve como algo así y una H se ve como esto. Y más o menos así es como se ve digamos, el citoplasma
del músculo estriado cardíaco. Tiene esa forma bastante irregular y además que no va a ser tan largo como el músculo estriado esquelético. Este músculo estriado cardíaco y su miocito estriado cardíaco, pues vean que va a ser más cortico y va a tener como esa forma de H. Y acá va a estar conectándose, digamos, otro miocito en forma de H y así sucesivamente. Y pues como pueden observar, ellos también van a contar con estrías, que estas estrías, como les mencionaba, son, digamos, importantes para que se dé la contracción del músculo. Y por último, que su núcleo, que ya habíamos dicho que solo tiene un núcleo, porque es pues por eso es un enucleado, va a estar centrado. De ahí que se diga que tiene un núcleo central o núcleo concéntrico. Y bueno, hasta ahí el músculo estriado cardíaco, con su miocito estriado cardíaco. Para el músculo liso visceral, que es el nombre del tercer tipo de músculo, músculo liso o también visceral, músculo visceral porque es, digamos, el que encontramos en las vísceras y especialmente en órganos digestivos. Este músculo liso visceral, pues su célula se va a llamar miocito liso. Lo único que va a cambiar es esta palabra al final. En vez de estriado tal, se le va a llamar liso. Porque, como su nombre dice, liso, este no cuenta con las estrías. Sino que fíjense en el dibujito que está limpio por dentro, por decirlo así. No tiene ninguna rayita, no parece como los otros que se vean como unas cebras, que estaban como rayados. Y pues estos son bastante más corticos que el cardíaco y que mucho más corticos que el estriado esquelético. Entonces vean que aparte de no tener estrías, pues van a ser como más pequeñitos y van a estar muy pegados, muy juntos uno del otro. Y van a tener como, digamos, esa forma de como ovalada, entre ovalada y de uso. Y pues además que su núcleo va a ser un núcleo céntrico, o sea, va a tener su núcleo en el centro. Ok, entonces hasta ahí fueron, digamos, los tres tipos de músculo y sus características. Entonces ahora vamos a ver, digamos, específicamente el músculo estriado esquelético. Vamos a concentrarnos principalmente en este, que es como, digamos, en primer semestre es al que más énfasis le hacen. En tercero les harán un poco más de énfasis en el estriado cardíaco. Por hoy vamos a ver primero este estriado esquelético y por último veremos el músculo liso, pero en cuanto a su contracción. Pero como les digo, no se preocupen por este estriado cardíaco, que de eso se van a encargar en tercer semestre, ya tendrán tiempo para eso. Pero bueno, entonces este tejido muscular, concretamente el músculo estriado esquelético, o sea, este acá músculo estriado esquelético, va a tener unos recubrimientos y una organización. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver aquí un músculo. Vemos que tenemos esto de rojo, es todo el músculo completo o propiamente dicho. Y vamos a ver que ese músculo está adherido a un tendón. O bueno, más bien está adherido a un hueso. Y el tendón es el que permite que, digamos, se conecten esos dos, hueso y músculo. Digamos que esa es la diferencia entre un tendón y un ligamento, que el ligamento es hueso con hueso y el tendón es hueso con músculo. Entonces vamos a concentrarnos en eso. Vamos a partir primero desde estos ligamentos. Desde estos tendones. Entonces acá podemos ver el tendón, que es la partecita blanca, y vean que se va a continuar con el músculo. O sea, todo esto por acá va a ser, digamos, el músculo completo. Y vean que este músculo completo va a tener un recubrimiento más externo. Vean que va a tener esa que se ve como que se lo están levantando, como una tirita, como una capita. Esa capita o ese recubrimiento, esa envoltura, recibe el nombre de epimicio y va a ser un tejido conectivo denso y regular que lo está, digamos, rodeando para darle cierta protección. Y por dentro de ese, digamos, músculo completo o propiamente dicho, y por debajo del epimicio, o sea, de ese recubrimiento, vamos a encontrar que van a haber unos fascículos. Entonces vean que dentro del músculo van a haber varios fascículos. Miren, esto por acá es un fascículo, esto por acá es otro fascículo. Es como si dentro del músculo, que digamos fuera una salchicha, tuviéramos, digamos, otra salchicha más grande, más pequeña, perdón. Es como, no sé cómo describírselos, digamos, con salchichas porque sería muy raro, pero digamos, por ejemplo, con las muñecas rusas. No sé si han visto
como esas muñecas rusas en las caricaturas que son como, parecen como un coso de bolos, esos de bolos y boliche, que es como que la muñeca es así como gordita y por dentro trae otra muñeca y por dentro esa muñeca más pequeña trae otra muñeca más pequeña y esa otra más pequeña y así. Entonces vean que como tal este músculo esteroesquelético va a funcionar mucho así, es como vamos a ir compactando o vamos a ir metiendo estructuras una dentro de otra y otra dentro de otra y otra dentro de otra y así nos la vamos a pasar. Entonces vean que dentro de este músculo y por debajo del epimicio, como les menciono, vamos a tener estas otras tiras que son digamos un poco más pequeñas pero de la misma longitud, más pequeñas digamos en cuanto a grosor, pero vean que van a ser de la misma longitud del músculo. Estas se van a llamar fascículos, como les digo, y estos fascículos van a estar rodeados, digamos van a tener su propia envoltura o su propio empaque, conocido como perimicio. Entonces, pues vean que este perimicio también sería un tejido conectivo denso y regular. Entonces vean que lo que les digo, no hemos hecho sino como meter una estructura dentro de otra estructura y vean que cada estructura, valga la redundancia, tiene su propio recubrimiento. El músculo como tal tiene el epimicio, el fascículo tiene al perimicio recubriéndolo y vamos a sacar un fascículo. Entonces digamos vamos a coger este fascículo, digamos que hay un fascículo, vamos a sacar ese fascículo y lo vamos a estirar. Entonces vamos a ver este fascículo que él por dentro digamos va a tener otras digamos tiritas más pequeñas. Entonces esas tiritas más pequeñas que hay dentro del fascículo, veanlas acá que serían como así de largas, que hay una tira, que hay otra tira, que hay otra tira. Pues acá solo se ven circulitos porque estamos viendo esto en un corte transversal, o sea es como si hubiéramos cogido el músculo y lo hubiéramos partido así. Entonces por eso solamente vemos como estos circulitos, pero realmente la tira sería así. Y vean eso, que dentro del fascículo hay unas tiras más pequeñas, unas tiras digamos que siguen siendo del mismo largo, pero obviamente ya no son tan gruesas como el fascículo, que vean esto de grueso del fascículo. De acá, acá sería grueso el fascículo. Y vean cómo es de grueso acá, esta tira. Entonces, vean que estas tiras más pequeñitas que están dentro del fascículo son lo que se conoce como fibra muscular, o lo que yo les había mencionado, que también se llamaba miocito estriado-esquelético. Entonces vean que hasta este nivel, digamos dentro del fascículo, es que vamos a encontrar esos miocitos estriados esqueléticos, o como les digo, también llamados fibras musculares. Y esas fibras musculares van a tener a su vez su propio recubrimiento. Entonces véanlo por acá que ya se alcanza a ver mucho mejor, que es como un colorcito blanco que está rodeando cada fibra muscular. Vean que ese recubrimiento blanco se va a llamar endomisio. Y ese endomisio va a ser de un tejido conectivo laxo. Y digamos hasta ahí los recubrimientos, que pues ya los vamos a ver más a profundidad en un momento. Pero siguiendo con digamos este juego de muñecas rusas, de empacar una cosa dentro de otra y luego dentro de otra, vean que lo que sigue es que esa fibra muscular o ese miocito estriado esquelético va a tener dentro de sí unas fibras todavía más pequeñitas, bueno, unas tiritas más pequeñitas. Y entonces estas tiritas más pequeñitas, veanla acá, vamos a sacar por ejemplo esta, la vamos a estirar, la sacamos. Por ejemplo esta fibra más pequeñita que está dentro de una fibra muscular, alias miocito estriado esquelético, se va a llamar miofibrilla, porque pues vean este juego de palabras, fibrilla, una fibrita más pequeña, una fibra más chiquitica dentro de una fibra muscular, por eso se les llama miofibrillas. Entonces pues vean que este es como ya digamos el nivel más chiquitico, el nivel más microscópico de este músculo estriado-esquelético, que dentro del miocito estriado-esquelético contamos con varias miofibrillas. Vean que todo esto es un solo miocito estriado-esquelético, y dentro de ese único miocito estriado-esquelético vean toda la cantidad de miofibrillas que tenemos. Y bueno, entonces hasta ahí digamos como esta organización, o más bien como recubrimientos y este juego de digamos muñecas rusas. Yo les digo muñecas rusas porque esto les puede servir para el parcial, al menos con la profesora Daniela.
ella pide a veces en los parciales que den un ejemplo de cómo actuaría el músculo, o más bien que describiéramos como la, digamos, organización y recubrimientos del músculo estriado-esquelético, que se los describiéramos a una persona que no estuviera estudiando medicina. Entonces pues ustedes saben que explicarle esto a alguien que no estudia medicina pues es un poco enredado, un poco complejo, y yo creo que un buen ejemplo para explicárselo es como eso de las muñecas rusas, que pues uno, digamos que una capa está dentro de la otra y esa segunda capa contiene otra capa y que van así como yéndose una dentro de la otra. Entonces pues esto les puede servir para el parcial, pues en caso tal de que se los pregunten, puede que no, pero hasta ahí lo vimos como, digamos, en esta esquemita, en esta imagen. Ahora vamos a verlo en dibujos. Vamos a ver específicamente como estos recubrimientos ya, o sea, ya no como la organización del músculo esteroesquelético en general, sino vamos a enfocarnos en estos recubrimientos: perimicio, epimicio y endomicio. Entonces vamos a empezar del más, digamos, interno al más externo, partiendo por el endomicio, que el endomicio habíamos dicho que era el que estaba rodeando a cada fibra muscular, alias miocito estriado esquelético. Entonces vean que va a ser como el recubrimiento más interno. Vamos a tener acá este miocito estriado esquelético, que pues estos punticos acá moraditos son como los múltiples núcleos que tiene. Pero bueno, entonces digamos eso. Esto va a ser un miocito estriado esquelético, cada una de estas bolitas, porque vamos a hacer un corte transversal. Entonces digamos, si la tira es así, la fibra muscular, o si también tira, por decirlo de una manera práctica, y la cortamos, lo que vamos a ver es como este circulito acá, porque le hicimos ese corte ahí transversal, lo seccionamos a ese nivel. Entonces bueno, ya aclarando en qué vista y en qué corte estamos, vamos a ver de que estos miocitos estriados esqueléticos o fibras musculares van a tener su primer recubrimiento, que va a ser el endomicio de un tejido conectivo laxo. Este va a ser el más interno. Recuerden que vamos a ir de lo más interno a lo más externo. Luego vamos a tener el fascículo muscular, que el fascículo muscular es, digamos, una agrupación de varias fibras musculares. Entonces, cuando les hablen de un fascículo muscular, se refiere a muchas fibras musculares, a muchos miocitos estriados esqueléticos agrupados. Y vean que ese fascículo muscular además contiene al endomicio, que era ese tejido conectivo laxo. Mírenlo acá, endomicio. Y bueno, hasta ahí digamos como el primer nivel o el nivel más interno de recubrimiento. Luego vamos a ir al segundo nivel, ya digamos un nivel medio. Vamos ya de menos, ya pasamos lo más interno, vamos a desplazarnos, digamos, a lo medio. Entonces acá cada una de estas, digamos, bolitas grandes, vean esto que les tengo acá señalado, vean que esto es como un circulito que tiene varias fibras musculares, alias miocitos estriados esqueléticos, y vean que entre ellos están como estas capitas blancas, este, digamos, tejido blanco, blancuzco por decir algo. Entonces vean que este tejido, así que yo les pinté como un color blanco, era el endomicio, y pues que este círculo grande era el fascículo muscular, que contenía varias fibras musculares. Y entonces, ¿qué pasa cuando juntamos varios fascículos musculares? Aquí un fascículo muscular, aquí otro fascículo muscular, aquí otro y aquí otro. Vean que cuando juntamos varios fascículos musculares ya obtenemos lo que se conoce como ya el músculo completo, o el músculo propiamente dicho. Entonces, un músculo no es más que muchos fascículos juntos, o el agrupamiento de varios fascículos. Y entonces, al igual que, digamos, el nivel anterior, este segundo nivel también tiene su propio recubrimiento, su propia envoltura. Y acá la pinté de un color más bien como rosáceo. Entonces vean que este recubrimiento que está, digamos, rodeando varios fascículos va a ser el perimicio de un tejido conectivo denso irregular. Entonces pues vean que este perimicio generalmente pues ustedes lo tienden a asociar como que está por alrededor, solamente como lo que está alrededor, pero realmente cuando decimos alrededor nos referimos como alrededor del fascículo, o sea, por completo los alrededores del fascículo. O sea que esto también incluye como estas partecitas aquí que están entre los fascículos, porque sería, digamos, como parte de sus alrededores.
Digamos que este sería el alrededor de este fascículo, este sería el otro alrededor de este fascículo de la derecha, y así. Entonces pues no lo vean solo como que está por aquí digamos por aquí por fuera, sino que vean que está como así rodeándolos. Entonces también incluye esta parte entre fascículos. Y bueno, entonces aclarado este segundo nivel, nos vamos al tercer nivel, el nivel más externo. Entonces ya una vez tenemos, digamos, este músculo formado de varios fascículos, y vean que estos varios fascículos están rodeados por un me confundo con este nombre, con un perimicio. Van a estar aquí rodeados por el perimicio. Entonces vean que en este tercer nivel, el más externo, va a estar rodeado por el epimicio. Entonces el epimicio también va a ser una capa de tejido conectivo denso irregular que va a estar rodeando al perimicio. Entonces ya saben, como digamos, de el orden más externo al más interno serían en la capa más externa, la número 3, el epimicio. Luego iría la segunda capa, el perimicio. Y por último, la capa más interna, el endomicio. Y que les preguntan que qué tejido es cada cosa, pues ustedes ya saben: epimicio, tejido conectivo denso irregular. El perimicio, lo mismo, tejido conectivo denso irregular. Y el endomicio, tejido conectivo laxo. Entonces, listo. Entonces pues hasta ahí digamos que ya habríamos visto como estos recubrimientos y esta organización del tejido muscular. Ahora tenemos que hablar nuevamente de esta fibra muscular. Vamos a enfocarnos en esto. Vamos a ir al fascículo y vamos a buscar una fibra muscular, un miocito estriado-esquelético, o sea, cualquiera de estas bolitas, que ya saben que esas bolitas realmente son una fibra muscular. Entonces vamos a sacar esa fibra muscular y la vamos a extraer. Veanla acá, aquí ya está larga. Y vean que esa fibra muscular en su interior tiene unas miofibrillas, que yo les había dicho que son muchas, son varias. Es como digamos ya la parte digamos más interna de la fibra muscular, que va a ser como unas haces o unas tiras más chiquiticas dentro de ella. Y bueno, entonces aclarando esto de que la fibra muscular cuenta con con muchas miofibrillas en su interior, vamos a tener que hablar de los contenidos de esta fibra muscular, de este miocito estriado-esquelético. Y es que tenemos que hablar un poco de sus organelas, porque acá las organelas de de estos tejidos musculares van a cambiar un poco su nombre, no mucho, pero se les va a agregar el prefijo sarco, porque sarco indica músculo. De ahí que por ejemplo ustedes escuchen la palabra sarcopenia, que es digamos una enfermedad en la que el músculo se va atrofiando, se va perdiendo. Penia es como falta, o digamos como que se va perdiendo algo. Entonces sarcopenia, falta de músculo. Pero bueno, no me disocio más, y lo que les quiero decir con esto es que pues estas organelas del músculo estriado-esquelético y en general de los otros músculos van a tener digamos esos prefijos sarco. Entonces se van a cambiar o modificar un poquito los nombres de sus organelas. Por ejemplo, el sarcolema va a ser la membrana celular. Digamos que este va a ser la forma en la que se va a nombrar la membrana celular de las células musculares. Vamos a tener también el sarcoplasma, que pues como les digo, solamente se cambió el prefijo sarco para indicar citoplasma. Entonces el citoplasma de un miocito se llama sarcoplasma, y el retículo endoplásmico o endoplasmático se va a llamar retículo sarcoplásmico. Y pues por último lo que les mencionaba, de que vamos a tener al interior de esos miocitos estriados esqueléticos esas miofibrillas. Y entonces acá vamos a tener esta imagen. Veanla acá, esto que tenemos acá es una fibra muscular, alias miocito estriado esquelético. La extraímos, entonces sacamos solamente ese pedazo de fibra, sacamos solamente esa fibra muscular del fascículo y entonces la aislamos. Y habíamos dicho que aquí alrededor de este miocito estriado esquelético iba a estar rodeando esta capita, que va a ser al exterior de esta capita va a ser el endomicio, que pues acá no se ve, pero estaría como rodeándolo. Sería ese endomicio de tejido conectivo laxo. Y ahora por debajo de ese endomicio
Y ya como digamos individualmente, este miocito estriado esquelético va a tener su sarcolema, que era su membrana celular, veanla acá, es todo esto blanquito que está rodeando. Ese sería su sarcolema. Entonces ya saben, el sarcolema o la membrana plasmática está por debajo del endomicio. Entonces pues por si les preguntan eso, primero sería endomicio y ya por debajo estaría la membrana como tal, o como les digamos el término correcto, sarcolema. Bueno, entonces pues por acá podemos ver también en los laterales como sus núcleos, que es multinucleada, y vamos a ver de que al interior este músculo esteroesquelético pues cuenta con bastantes mitocondrias. Esperen que se me movió. Vean, mitocondrias por aquí, por acá, por allá, por allá. Y esto pues tiene una razón fisiológica, y es que pues el músculo es un tejido que demanda mucho oxígeno, demanda digamos un gran gasto energético. Entonces pues es necesario que él cuente con tantas mitocondrias para que él pueda suplir esa, digamos, esa demanda energética, esa demanda de ATP y de oxígeno. Y bueno, entonces acá podemos ver al interior de este miocito esteroesquelético las miofibrillas, las que yo les decía que eran como, digamos, las tiras más delgaditas que estaban al interior del miocito esteroesquelético. Y pues antes de ya meterme de lleno con esas miofibrillas, vean que por aquí entre las miofibrillas está el sarcoplasma o el citoplasma, que digamos sería como la manera de nombrarlo por ser un tejido muscular. Citoplasma, lo mismo que sarcoplasma, solo que pues sarcoplasma es porque estamos en un tejido muscular. Y bueno, ahora sí, volviendo a la miofibrilla, vamos a coger una miofibrilla y la vamos a extraer, la vamos a estirar. Entonces a continuación le vamos a hacer zoom. Digamos que cogimos esta miofibrilla y le hicimos zoom. Esa miofibrilla va a tener como unas, digamos, rayitas, va a tener como unas estrías. Entonces estas partes de las miofibrillas son digamos lo que van a hacer que el músculo esteroesquelético se vea así como con esas estrías, valga la redundancia, que se vea como una cebra. Porque vean que ahorita que le hagamos zoom vamos a ver que ya tiene como varias rayitas, tiene como varias estructuras así como una cebra. Y entonces pues esto mismo le pasa al músculo estriado cardíaco. Por eso es que tanto el estriado esquelético como el estriado cardíaco tienen miofibrillas, y vean que esas miofibrillas son las que le dan como esas, digamos, estrías, y ahí su nombre, estriado cardíaco y estriado esquelético. Mientras que el músculo liso no tiene estas miofibrillas y por ende pues no tiene estrías. Entonces ahora sí, vamos a hacerle zoom a esa miofibrilla. Veanla acá, le hicimos zoom. Y esto es lo que tenemos acá. Tenemos esta miofibrilla. Y esta miofibrilla va a tener, digamos, unas unidades contráctiles, o digamos como la unidad mínima, o digamos la parte más pequeña del músculo, que sería, o que se le conoce como unidad contráctil, sería el sarcómero. Entonces acabo de delimitar un sarcómero. Esto es un sarcómero, justo donde estoy, de azul a azul. Hasta ahí un sarcómero. Por acá tenemos otro sarcómero y por acá tendríamos otro sarcómero. Entonces vean que la miofibrilla va a estar conformada por muchísimos sarcómeros, porque esta miofibrilla, pues yo les dibujo nomás este pedazo, pero es porque no me cabe en la pantalla. Una miofibrilla es larguísima. Yo les mencionaba que las miofibrillas son del mismo largo que las fibras musculares, y las fibras musculares, o alias miocito esteroesquelético, son igual de largos que los fascículos, y esos son igual de largos que el músculo. Y entonces ustedes pueden ver que hay músculos que son bastante largos. Imagínense por ejemplo el músculo longuísimo de la espalda. Entonces ustedes imagínense toda la longitud que tiene una miofibrilla, e imagínense que toda esa miofibrilla está compuesta de varios sarcómeros. Entonces se compone de millones de sarcómeros, dependiendo pues de la longitud del músculo, porque hay unos músculos que sí son más pequeños que otros, pero en general se componen de bastantes sarcómeros. Y bueno, entonces ya habiéndoles aclarado de que el sarcómero es pues esa unidad contráctil, quiero especificarles qué es eso de unidad contráctil. Pues eso de unidad contráctil quiere decir que va a ser, digamos, la estructura o la parte del músculo que permite la contracción. De ahí, digamos, esa definición de unidad contráctil. Y por eso yo les mencionaba al inicio de que esas estrías que tenía el músculo estriado esquelético del cardíaco servían para contraerse, porque eran esos
digamos, sarcómeros que tienen unas proteínas que permiten que se dé la contracción. Entonces ustedes se van a preguntar, entonces, si eso es lo que permite que se dé la contracción, ¿el músculo liso no hace contracción? Pues la respuesta es que sí hace, pero pues en ellos no se organizan como, digamos, sarcómeros, sino que son proteínas, digamos, más sueltas, como más libres. Entonces por eso uno no los ve así rayados, como por ejemplo un miocito estriado-esquelético. Pero bueno, entonces vamos a hablar un poco del sarcómero y de cuáles son esas proteínas que tiene. Y pues además decirles de que el sarcómero va a tener como una organización en bandas y en líneas. Entonces vamos a hablar de eso, de las proteínas que conforman esas bandas y esas líneas. Entonces tenemos que decir que este sarcómero, como les mencionaba, tiene múltiples proteínas y varias bandas. Pero las proteínas las vamos a dividir en tres tipos. Proteínas contráctiles, que como su nombre lo dice, son para que se dé la contracción, o digamos van a realizar la contracción del músculo. Proteínas reguladoras, que van a regular más bien como con qué tanta fuerza o digamos qué tanto se contrae el músculo. Y por último las proteínas estructurales, que ya su función va a ser más que todo como de unir estructuras en el sarcómero, como de unir o de mantener fijo. Y bueno, entonces acá les presento las bandas, entonces y las líneas y los discos que no se los mencioné. Vean que un solo sarcómero va de acá a acá, de lo verde oscuro a lo verde oscuro. Y lo verde oscuro, que es bien así como en zigzag, se le conoce como línea Z o disco Z. Generalmente se le dice disco Z, es lo más común. Y va a haber en el medio una línea M. Que vean que la línea M son como esas tres, digamos, franjas o tres líneas, valga la redundancia, de color morado. Y línea M, la letra M les va a explicar ahora más tarde de dónde viene. Y pues fíjense que también hay unas bandas, pero las bandas las voy a dejar hasta el final. Eso entonces se los voy a hablar de último. Y bueno, entonces para empezar por el disco Z, vamos a ver que ese disco Z tiene una proteína conocida como alfa-actinina. Entonces vean que son como varias proteínas así, que están conformando como ese zigzag. Entonces el disco Z está compuesto por la alfa-actinina. Y bueno, y la línea M, como les decía, se tiene esa letra M porque la proteína que lo compone es la miomesina. Entonces esa era esta de acá. Y bueno, entonces ahora vamos a tener que decir que el sarcómero, digamos, con esas proteínas que tiene, esas proteínas se organizan en dos grupos, como, o no dos grupos, sino más bien como en dos estructuras, filamentos delgados y filamentos gruesos. Entonces empecemos con los filamentos delgados. Los filamentos delgados van a ir del centro, van a ir desde los extremos hacia el centro. Entonces vean, filamentos delgados vienen a ser como estos verdecitos de acá, estos verdecitos de acá. Y vean que están pegados aquí a los discos Z y se proyectan hasta el centro. Vean que se proyectan hasta el centro. Del otro lado lo mismo, desde los discos Z hasta el centro. Por eso es que se dice que van en dirección hacia el centro. Y bueno, entonces, ¿qué proteínas los componen? Los van a componer una proteína contráctil que es la F-actinina, dos proteínas reguladoras, que son la tropomiosina y la troponina, y una proteína estructural que es la neurina. Vamos a ver una por una, empezando con la F-actinina. Entonces acá vamos a tener la F-actinina y vean que esta F-actinina, podemos ver aquí en la imagen, se ven como si fuera, digamos, un barrilete, que un barrilete es como unas espirales. Vean que hay como varias espirales como verdecitas, que hay como una espiral verde, aquí otra espiral verde, y van formando como una hélice. Pero entonces, digamos, ¿qué pasa? Quiero explicarles una cosa así como de terminología, por decirlo así, o de nomenclatura, y es que una sola proteína de actina, o digamos más bien, la actina tiene varias presentaciones. Puede venir sola, que cuando viene sola se le puede decir monómero, o también se le puede llamar como globular, porque viene una solita, que es como un globito, como en forma de una bolita.
Entonces cuando vean una sola actina, digamos como una sola, por decir así, pepita de actina, va a ser G-actina, que viene de la palabra globular, y sepan que eso indica que está sola. Y luego vamos a tener cuando esa actina empieza como a unirse con otras actinas, y vean que empieza a formar como si fuera una tira larga, y las tiras largas se les llaman filamentos. Entonces es por eso que esta actina que está conformando filamentos se le va a llamar F-actina de filamentos, o también se le dice actina filamentosa, pero lo más común es que le llamen F-actina. Entonces pues vean que cada filamento va a dar como una vueltecita así, como que empieza como a dar como vueltas y forma como una espiral. Y por acá va a haber otro filamento de actina, vean, va a estar digamos complementando esa espiral y forman una hélice. Entonces digamos que este sería el primer componente de los filamentos delgados, la F-actina. Y bueno, pues cabe recalcar, voy a cambiar el color del del láser para que encaje con esto. Voy a ponerle un verde oscuro. Entonces vean que esta actina o estos filamentos de actina va a tener, vamos a dibujar una solita. Vean que en el centro va a dejar como un espacio, digamos que es el espacio de color negro. En el centro hay un espacio negro que va a tener una función. Ese espacio por acá se va a llamar el sitio de unión a miosina. Digamos que es una ranura, como una cavidad en la que tiene que encajarse otra proteína. Esta proteína, les adelanto, va a ser una proteína de los filamentos gruesos, digamos la otra estructura que les dejé para después. Entonces sepan que así como cosas importantes de la F-actina es esto, que va a tener un sitio de unión para la miosina. Entonces va a tener esta ranura, perdón. ¿Que cómo se llama esa ranura? Se llama tal cual así, sitio de unión a miosina. Y pues este sitio de unión a miosina normalmente está sellado, digamos, está tapado, entonces evita que se una la miosina. Pero pues ya más adelante vamos a ver por qué. Hasta ahí la proteína contráctil, que es la F-actina. Ahora vamos a hablar de la troponina. Entonces, la troponina va a tener 3 dominios. O también, digamos, a veces se clasifican como 3 troponinas separadas. Pero lo más común es que le digan que es una sola troponina, pero que tiene 3 dominios. Entonces, va a tener un dominio C, o también llamado troponina C, que sirve para que se une el calcio. Y cuando este calcio se une, digamos, permite que se libere este sitio de unión a miosina. Porque ya les voy a explicar que lo que sigue el otro dominio sería esta troponina acá, I, o también como dominio I de inhibición, de inhibitorio. Entonces, esta troponina o esta parte de acá de la troponina I, va a ser lo que va a estar, digamos, sellando este sitio de unión a la miosina, lo va a estar tapando. Entonces, cuando se une el calcio a la troponina C o al dominio C, este calcio cuando se une acá va a hacer que esta troponina I deje de estar bloqueando ese sitio de unión. Va a hacer que, digamos, si aquí estaba la troponina metida, entonces va a hacer que se desplace y que se mueva, exagere por un poquito, digamos, que se mueva para acá. Entonces ya así va a dejar ese sitio de unión, digamos, libre. Entonces vean que por eso es tan importante este sitio de unión, perdón, esta troponina C o dominio C, que digamos va a cancelar ese bloqueo que genera la troponina I o el dominio I. Y por último vamos a tener el dominio T o la troponina T, que este dominio T o troponina T, como hemos visto con las otras, digamos, con los otros dominios, va a servir para unir la troponina a algo. Entonces, ¿a qué se va a unir el dominio T o la troponina T? Se va a unir a una proteína conocida como tropomiosina. Entonces vean que acá la tropomiosina está representada con un color naranja. Veanla acá. Aquí podemos ver al fondo las pepitas, las voy a colorear con azul para no cambiarlo. Vean que tenemos esas pepitas verdes que son la actina. Entonces vean que esas pepitas están conformando filamentos, están haciendo, digamos, esa presentación de F-actina, actina filamentosa. Y podemos ver de que está, digamos, como un espagueti por encima de esa
actina va a estar como un espagueti la tropomiosina cubriendo esos sitios de unión a miosina. Pero no solamente la tropomiosina, porque como yo les mencioné, quien también se encargaba de hacer eso era esta otra proteína, era la troponina. ¿Qué parte de la troponina? La troponina I o el dominio I. Entonces vean que acá, por ejemplo, digamos que se alcanza a ver como este huequito, veamos que está tapado, realmente estaría cubierto en esta parte por la tropomiosina y más por encimito, más superficial, estaría cubierto también por una proteína o más bien por la proteína troponina, con este dominio I. Y pues eso. Entonces, ¿qué sucede cuando se une el calcio a la troponina C, a este dominio C? Va a provocar que este dominio I, que estaba tapando al sitio de unión a miosina, se mueva, se desplace. Y cuando se desplaza, también va a desplazar a este espagueti, va a desplazar a la tropomiosina. Entonces, esperen que me acá el puntero. Va a ser que, digamos, si antes estaban acá cubriendo todo esto, se desplacen por ahí de ladito. Entonces van a quedar como así, más por encimita, y ya le van a dar permiso acá a la actina para que se una con la miosina. Entonces digamos que es como si le dejaran el camino libre. Eso pasa cuando se une el calcio. Cuando se une el calcio a la troponina se dejan el camino libre. Entonces, pues yo sé que esto es como muy visual y entonces necesito que utilicen mucho su imaginación como para tratar de imaginarse esto en movimiento. Traten como de ver estos dibujos como si se movieran. Es un tema que es bastante imaginación, de imaginarse que las cosas no son estáticas, que las cosas se van moviendo. Sería muy bueno como tener, digamos, una animación en 3D y eso, pero pues es un poco complejo encontrar una animación 3D de eso. De pronto les mandaré alguna por el grupo el día que les mande este video. Pero pues bueno, entonces necesito es como eso, que utilicen mucho su imaginación para tratar como entenderme estos movimientos que hace, como que se une el calcio a la troponina C y entonces hace que se desplacen, como que le dé permiso. Y bueno, entonces pues eso de que cubre el sitio de unión a miosina, eso lo hace la tropomiosina en el músculo relajado. Y ya siguiendo con la última proteína, que era la proteína estructural, esta de acá, es la nebulina. Entonces vean que esta nebulina va a unir fuertemente los filamentos delgados con el disco Z. Esta nebulina, miremos la imagen, realmente no se ve, pero estaría por acá, estaría como digamos en estos extremos, conectando filamentos delgados con los discos Z. Ya que esto acá es el filamento delgado y esto acá, esta tira larga es verde, es el disco Z. Entonces esa nebulina estaría por acá. Y bueno, entonces hasta ahí digamos los filamentos delgados. Ahora tenemos que hablar de pero hay una proteína más y es la miomesina. Que la miomesina ya se las había mencionado en la línea M. Que la línea M, pues como les dije, era esa que tenía, miren acá, como estas 3 rayitas moradas y que estaba en el centro del sarcómero. Esta miomesina lo que va a hacer es que va a tener la función de anclar a ella los filamentos gruesos. Entonces vamos a ver, la miomesina, digamos que cada una de estas tiritas moradas fuera una proteína de miomesina conformando la línea M. Vean que está conectando acá. Esta es la miomesina, conectan acá o pegan así los filamentos gruesos, que los filamentos gruesos vienen a ser estos de acá, que son como unos troncos morados o vino tintos. Entonces la miomesina, ¿qué hace? Conecta los filamentos gruesos a la línea M. Esa sería otra proteína, digamos, estructural, pero que no hace parte como tal de ningún filamento, ni el delgado ni el grueso. Solamente está, digamos, como cumpliendo esa función de pegarlo, de como unir el filamento grueso al disco Z. Y hasta ahí, digamos, lo que fue filamentos gruesos más digamos, datico extra de la miomesina. Perdón, los filamentos delgados más el dato extra de la miomesina. Entonces, ¿ahora qué vamos a ver? Ahora vamos a ver los filamentos gruesos. Que los filamentos gruesos van a ser, digamos,
opuestos en cuanto a la dirección a los filamentos delgados. ¿Cómo así? Sí, porque habíamos dicho que los filamentos delgados iban desde los extremos hacia el centro. O sea, se dirigían hacia el centro. Acá la palabra clave, hacia el centro. Pero los filamentos gruesos van a hacer lo contrario. Van a ir desde el centro hacia los extremos. Parten desde la línea M como hacia los discos Z. Entonces acá podemos ver. Vean que tenemos este filamento grueso. Vean cómo se proyecta desde la línea M como apuntándole al disco Z. Y lo mismo por acá en este otro lado. Proyectándose desde la línea M y apunta como si quisiera llegar al disco Z. Y bueno, entonces hasta ahí como digamos eso que les quería decir en cuanto a la dirección. Ahora, ¿qué proteínas conforman a los filamentos gruesos? Los filamentos gruesos van a componerse de realmente dos proteínas, pero pues hay una que tiene doble función. La primera va a ser la miosina, que va a ser una proteína contráctil. Entonces esta miosina va a tener como función llevar a cabo o realizar la contracción, pues como su nombre lo dice, por eso es una proteína contráctil. Y esa misma miosina, la miosina va a tener una función reguladora. Entonces va a ser una proteína reguladora que básicamente va a decir como, qué tanto nos contraemos o hasta dónde nos contraemos, o más bien con qué fuerza, cuánta fuerza en la contracción. Y por último una proteína estructural que es la titina, que pues como les dije con la nebulina, estas proteínas estructurales no cumplen la función más bien como de unir cosas, unir o fijar cosas entre sí, fijar estructuras, como para que digamos no se despeguen. Y bueno, entonces vamos a empezar hablando de esta miosina. Esta miosina, y ojo, pongámosle ojo a esta, yo les había dicho que se unía a la actina de los filamentos delgados. ¿A qué parte de la actina de los filamentos delgados se unía? Se unía a lo que se conocía como sitio de unión a miosina. O sea, el mismo nombre de ese sitio nos está diciendo qué es lo que se va a unir. Y aquí estamos viendo esa proteína que se va a unir, que es la miosina. Entonces, vamos a coger uno de estos filamentos gruesos, de estos moraditos o vino tintos, y lo vamos a extraer. Vamos a hacerle zoom. Entonces acá extraímos un filamento grueso. Vean que todo esto es pura miosina. Todo esto vino tinto es la proteína miosina, pero ella va a tener digamos una forma o una composición bastante peculiar. Y es que esa miosina va a tener cabeza, cuello y cola. Entonces, empezando por la cola, vean que esta colita va a estar así como alargada y como haciendo una espiral. Y esta cola es la que se va a unir a la línea M. Entonces vean que la cola realmente se estaría como proyectando hasta acá, hasta la línea M. Se unen con la línea M. Pero ¿qué pasa? Que como realmente hay muchas miosinas juntas, entonces digamos va a estar esta miosina con su colita, esta miosina con su colita, esta con su colita, esta con su colita y así. Vean que entre todas esas colas que juntan forman este tronco tan grueso. Entonces ese tronco grueso es lo que digamos se compone de esas colas de la miosina, porque no solamente es una sola proteína miosina, sino que vean que son varias, aquí una miosina, aquí otra, y pues cada una está aportando su colita. Y bueno, entonces ya después de esa cola que se une con la línea M, vamos a tener que la miosina cuenta con un cuello, porque pues todo lo que tenga cabeza tiene cuello. Entonces tenemos pues eso, el cuellito lo podemos ver acá. Digamos, vamos a fijarnos en esta miosina. Vean que por acá vendría su cola, que está fusionada con todas esas otras colas formando el tronco, y por acá vendría a estar el cuellito. Esto acá es el cuello. Y ya después del cuello viene la cabeza, por supuesto. Esta, digamos, miosina no tiene una sola cabeza, tiene dos cabezas. Y entonces, ¿qué pasa? Que estas dos cabezas son las que, o bueno, una de ellas, no las dos, no importa cuál de las dos, no se preocupen que esta es la que se va a unir o esta, no importa, sino sepan que una de las cabezas que tiene se va a unir al sitio de unión a miosina de la F-actina. Entonces, digamos, esta cabecita de acá es la que se va a unir a esta
digamos, a este sitio de unión. Entonces por acá estaría, digamos, las dos cabezas, el cuellito y la cola. Vean que la que se une es esta cabecita de acá. Y entonces, ¿qué tiene la otra cabeza? O sea, si una sirve para unirse al sitio de unión a miosina de la actina, ¿la otra cabeza para qué sirve? Pues la otra cabeza sirve para tener, o ella por sí misma va a tener también un sitio de unión, pero va a ser un sitio de unión a ATP. Entonces, como su nombre lo dice, va a ser como una muesca, como una, digamos, hendidura en la que se va a unir ATP. Esto sucede durante la contracción, que es cuando estamos, digamos, produciendo bastante ATP por la respiración, que es como esa demanda de energía que, digamos, produce el músculo, que dice manden ATP, estamos contrayéndonos. Entonces el ATP se une acá cuando durante la contracción, y pues por eso es que la otra cabeza tiene este sitio de unión ATP. Y bueno, entonces hasta ahí fueron como, digamos, esta miosina, que ya saben que tiene una función tanto contráctil como reguladora. Entonces acá podemos ver el filamento grueso, por acá vendría a estar la línea M, y por acá más para adelante estaría el disco Z. Y bueno, luego vamos a tener por último la proteína la proteína estructural, que es la titina. Y esta titina va a tener como función anclar a los filamentos gruesos con el disco Z. Entonces veamos acá, esta titina si se puede ver, a diferencia de la nebulina, la nebulina, que lo que hacía era que anclaba los filamentos delgados al disco Z, pero que no se veía. Vean que esta titina, si se va a ver, es esta que está por acá como enrollándose, como haciendo como unos circulitos. Esta es la titina, y vean que va a estar haciendo eso, conectando los filamentos gruesos con el disco Z. Y se ve bastante bien, porque resulta que esta titina, así a modo de dato, es la proteína que mayor masa molecular tiene, es, digamos, la proteína con mayor peso. Va a ser una proteína extremadamente grande. Y bueno, entonces hasta ahí fue como, digamos, la composición de los sarcómeros. Ahora entonces vamos a ver ya digamos, un dibujo del sarcómero, porque al inicio habíamos visto esta imagen del sarcómero, pero pues digamos que al inicio no era muy clara, porque todavía no sabíamos que eran, digamos, estas líneas verdes, que eran estas tres líneas moradas, que eran este tronco grueso vino tinto, y que era este tronco aquí que no se ve casi como color verde. O sea, al inicio de la monitoría pues vimos esta imagen y quedamos todos como, ¿qué es esto? No sabíamos qué es. Entonces ahora vamos a volver a ver la imagen de un sarcómero, pero ya habiendo visto todo lo del sarcómero. Entonces ya estaríamos como en la capacidad de identificar esas partes que lo componen. Entonces yo les había dicho que un sarcómero va de un disco Z a otro disco Z. Entonces vean, acá tendríamos esa parte verde, como esas, digamos, en zigzag, esas líneas en zigzag serían el disco Z. Entonces vean que esto es un sarcómero de disco Z a disco Z. Y por acá tendríamos otro sarcómero que va desde este disco Z hasta este otro disco Z. Y habíamos dicho que en el medio de un sarcómero íbamos a tener esa línea M, que se componía de miomesina, y que desde esa línea M se proyectaban los filamentos gruesos hacia los discos Z. Entonces vean que acá estoy rayando los troncos morados, que serían los filamentos gruesos, y aparte de esos troncos o filamentos gruesos íbamos a tener los filamentos delgados, que los filamentos delgados se proyectaban desde el disco Z hacia la línea M. Entonces vean lo que les decía, que esos filamentos tenían como unas direcciones opuestas, mientras que los filamentos gruesos van como desde el centro hacia la, digamos, extremo, la periferia. Los filamentos delgados van desde la periferia o desde los extremos hacia el centro. Es por eso que la contracción es como, digamos, concéntrica, va como al centro, porque ellos lo que están haciendo es que se están juntando. Los filamentos delgados se van para allá y los gruesos se van para allá. Entonces quedan así como unos montados encima de otro. Pero pues los vamos a ver dentro de un par de minutos cuando acabemos esto de estructura. Ya cuando acabemos esta parte de estructura de los sarcómeros, vamos a pasar a como tal, cómo se da la contracción.
Entonces, pues bueno, vean, eso era lo que quería que vieran, que los sarcómeros pues tenían esa composición de disco Z, líneas M, filamentos delgados y filamentos gruesos. Pero yo les había dicho que aparte de líneas M y de disco Z y filamentos, también tenían unas bandas. Entonces vamos a tener tres tipos de bandas: la banda I, la banda A y la banda H. Empezando por la banda A va desde los extremos de un filamento grueso hasta otro filamento grueso, pero vean que dentro de un mismo sarcómero. O sea, esto de acá es un solo sarcómero, uno solo, pero entonces la banda A marca o digamos delimita como el extremo de un filamento grueso hasta el otro filamento grueso de ese mismo sarcómero. Hasta ahí esa sería la banda A. Luego vamos a tener la banda I, está acá, que la banda I va a estar delimitando los extremos de filamentos gruesos de dos sarcómeros diferentes. Entonces por acá voy a dibujar otros filamentos gruesos porque pues la imagen no dio para tanto. Entonces digamos que está por acá, digamos que por acá está, esto es un filamento grueso y viene acá. Entonces acá las cabecitas, y digamos que esto es un filamento grueso pero de otro sarcómero, porque vean, si delimitamos esto de acá con estos discos Z, vean que estos discos Z marcan que esto es un solo sarcómero, y por acá ya empezaría otro sarcómero. Entonces este sería, digamos, un segundo sarcómero. Y la banda I, ¿qué es lo que hace? La banda I marca extremos desde un filamento grueso de un sarcómero con el extremo de un filamento grueso de otro sarcómero. Entonces por eso es que es muy importante que delimiten bien los sarcómeros con los discos Z, que es como lo que les va a dar la orientación, lo que les va a dar como los límites. Entonces hasta ahí, banda, esperen borro esto, hasta ahí la banda I, que pues como les digo, eran los extremos de filamentos gruesos de dos sarcómeros diferentes. Y luego vamos a tener la banda H, que la banda H no es más que los extremos entre filamentos delgados de un mismo sarcómero. Entonces nuevamente vamos a delimitar un solo sarcómero. Acá tenemos los discos Z y acá este otro disco Z, delimitando un solo sarcómero. Esto es un solo sarcómero y vean, desde el espacio donde termina un filamento delgado a donde termina el otro filamento delgado, esto sería la banda H. Entonces pues acá tenemos su descripción. La banda H es los extremos de filamentos delgados de un mismo sarcómero. Entonces pues digamos que estas serían como la descripción de estas tres bandas que no les había mencionado antes. O sea, de hecho, bueno, más bien sí se las mencioné, pero no se las había explicado. Era lo que quería decir. Acá pues ya las explicamos, ya las vimos a detalle. Y entonces hasta ahí como tal lo que fue la estructura del músculo, la estructura del sarcómero, cómo se compone ese sarcómero. Ahora nos toca ver la contracción de este músculo estereoesquelético. Entonces, para hablar de la contracción del músculo estereoesquelético, pues vamos a hacer como, digamos, una conversión de todos estos dibujitos que vimos acá del sarcómero, pero específicamente de los filamentos delgados, los filamentos gruesos, acá los vamos a ver. Entonces vean que acá vamos a tener un filamento delgado, es esto de acá, y esto de acá es un filamento grueso. Vean que acá este filamento grueso tiene sus colitas, tiene las miosinas tienen sus cuellos y sus cabezas, que sus cabezas recuerden que tenían un sitio de unión para ATP. Acá podemos ver, el ATP está unido, y acá podemos ver el filamento delgado, que en el filamento delgado que habíamos dicho que las pepitas verdes tenían una muesquita que era el sitio de unión para la miosina, pero que ese sitio de unión para miosina estaba tapado, estaba sellado. ¿Y por quién estaba tapado? ¿Por quién estaba sellado? Era por esta proteína que era tropomiosina, y esta otra proteína que era la troponina, que la troponina recuerden que tenía tres dominios, un dominio C, un dominio T y un dominio I, y era el dominio I el que estaba tapando o el que estaba, digamos, sellando el sitio de unión para la miosina. Y bueno, entonces aparte de eso tenemos que hablar de algo que no les he mencionado, y es que estos músculos, estos miocitos esteroesqueléticos
pues es algo que ya habrán visto en la clase con las profesoras. Ellos aparte están rodeados por lo que se conoce como túbulos T. Y pues por esos túbulos T se movilizan ciertos iones como el calcio y el sodio. Entonces, pues acá ya vamos a empezar con el primer paso de la contracción, que consiste en que a través de esos túbulos T sale el sodio, queda al interior de la célula, de ese miocito, y se va hasta el espacio extracelular. Pero del espacio extracelular y a través de los túbulos T ingresan hacia la célula, hacia ese miocito, ingresa el calcio. Y pues no solo por los túbulos T, también de lo que se conoce como el retículo sarcoplásmico, que yo les había mencionado que era básicamente el retículo endoplasmático, solo que acá se le dice sarcoplásmico. Y pues el todo es que a través de los túbulos T y por ese retículo sarcoplásmico entra calcio a la célula, entra calcio hacia el miocito estradoesquelético. Y una vez que ese calcio esté, digamos, ya en el interior de la célula, vamos a ver que va a pasar lo siguiente en el segundo paso. Ese calcio se va a unir a la troponina, pero ¿a qué parte de la troponina? Se va a unir a la troponina C, que era, digamos, en donde se unía el calcio. ¿Y qué pasaba cuando esa troponina C, digamos, se ligaba al calcio o se unía al calcio? Lo que pasaba era que iba a provocar como un cambio, como un desplazamiento que hacía que, como la troponina está conectada también a la tropomiosina, la troponina se desplaza y también desplaza a la tropomiosina. Y entonces cuando se desplaza va a dejar libres estos sitios de unión a miosina que hay en las pepitas verdes, o sea, que hay en la actina. ¿Y qué pasa? Pues aparte de que esta entrada de calcio pues provocó que la troponina y la tropomiosina se desplazaran, también va a provocar, otro cambio que va a suceder, pero pues esto no tiene que ver con el calcio, sino simultáneamente va a pasar que llega una enzima fosfatasa. Y pues esto imagino que ya lo estarán viendo en bioquímica, la parte de enzimas. Una fosfatasa lo que va a hacer es que va a retirar un grupo fosfato. Y retirar un grupo fosfato se conoce como desfosforilar. Entonces va a hacer eso, va a desfosforilar el ATP que estaba unido a la miosina, que yo les había dicho hace un momento que la miosina tenía un sitio de unión para ATP en una de sus cabezas. Entonces lo desfosforila y entonces al desfosforilar ese ATP va a activar a los filamentos gruesos, va a activar a la miosina, o sea, esta proteína rojita. Y acá podemos ver todo esto que les mencioné, ya digamos está acá dibujado en el tercer paso. Que en el tercer paso, vean, cuando se unió el calcio a la troponina, específicamente la troponina C, provocó que la troponina se desplazara y también desplazara a la tropomiosina, o sea, el espagueti naranja. Y vean que le dejó libre, o dejó, digamos, el espacio, sí, como que le dio permiso a la actina para que liberara sus sitios de unión a miosina. Entonces vean que ya están como despejadas y ya a esos sitios de unión para miosina de la actina se puede unir la proteína miosina. ¿Qué parte de la miosina se va a unir? Una de sus cabezas. Pero como les mencioné, esta miosina primero se tuvo que activar en el paso 2 mediante una desfosforilación. Entonces, cuando se desfosforiló el ATP de esa miosina, pasó a ser, en vez de ATP, pasó a ser ADP. Pasamos de adenosintrifosfato a adenosindifosfato. Entonces, esto permite que la cabeza de miosina se pueda unir a ese sitio de unión de la actina. Y entonces, ahí es, digamos, ya donde se empieza a dar la contracción, porque estos, digamos, filamentos gruesos empiezan a alar como en la dirección opuesta a la que van los filamentos delgados. Entonces, estos filamentos gruesos van jalando como hacia el centro. Digamos que por acá estaría la línea M. Los filamentos gruesos empiezan a jalar a los delgados hacia acá, como hacia la línea M. Porque pues después de la línea M estaría pasando lo mismo. Aquí habrían filamentos delgados y aquí habrían filamentos gruesos que estarían alando hacia el centro. O sea, estarían haciendo lo mismo. Entonces digamos que en este tercer paso, ya cuando se unió el calcio y cuando la cabeza de miosina
que estaba unida a ATP se desfosforiló a ADP. Cuando pasa eso, digamos que ya se permite la contracción, porque tanto la troponina como la tropomiosina dieron permiso o digamos despejaron, y por otro lado la miosina se activó con ese ADP y entonces ya se puede unir al sitio de unión para miosina de la actina. ¿Y qué pasa con ese grupo fosfato que salió, con ese ATP que al desfosforilarse se fue? Vean que ese fosfato que queda suelto, que también se le llama fosfato inorgánico, sale y se va y luego va a volver, pero entonces para volver, o digamos para volver a ser utilizado ese fosfato inorgánico, va a llegar una enzima quinasa, que la enzima quinasa hace lo contrario de las fosfatasas. Si la fosfatasa desfosforilaba, o sea quitaba un grupo fosfato, la quinasa va a fosforilar, va a agregar un grupo fosfato. Entonces digamos, ya en este cuarto paso es digamos donde va a empezar como el músculo a intentar relajarse. Entonces llega la quinasa y lo que va a hacer es que va a volver a unir este fosfato inorgánico al ADP para formar ATP. Entonces eso va eventualmente a inactivar a la miosina. Entonces va a hacer que la miosina se despegue del sitio de unión a la actina. ¿Y qué pasa? Además de eso, este calcio empieza a irse. El calcio se va, se despega de la troponina C y entonces se va y él quiere volver a salir por los túbulos T, quiere volver a irse hacia el espacio extracelular. Y simultáneamente, aparte de que está saliendo este calcio hacia el espacio extracelular, también está ingresando sodio hacia el espacio intracelular, o sea, hacia el interior del miocito estriado-esquelético. Y entonces eso nos lleva ya al quinto paso, que en el quinto paso se da la relajación como tal. O sea, en el cuarto el músculo estaba empezando recién a como intentar relajarse. Ya en el quinto se ha relajado. Que vean lo que les decía, en el cuarto llegó la quinasa que fosforiló el ADP para pasarlo a ATP. Y entonces vean que aquí ya lo pasó, de ADP a ATP. Acá lo podemos ver. Entonces eso provocó que la miosina se inactivara y digamos volviera a estar tranquila, volviera como a relajarse. Entonces dejó de jalar a los filamentos delgados. ¿Y qué pasa? Simultáneamente el calcio que estaba unido a la troponina C de los filamentos delgados se fue. Entonces como se fue, pues vuelven a sellar los sitios de unión para miosina de la actina. Vean que otra vez la troponina vuelve y se mete como a tapar esos sitios de unión y al igual lo hace la tropomiosina. Entonces vean, ambos quedan tapando otra vez. Y bueno, entonces ya en este último paso de la relajación, pues cabe recalcar de que ya las concentraciones de sodio, pues vean que el sodio volvió a tener como mayor concentración en el interior, o sea el sodio volvió al interior y el calcio volvió al exterior. Entonces digamos que ya acá volvimos como al inicio, donde estábamos relajados. Entonces vean que es como un ciclo. Músculo se relaja, se contrae, se relaja, se contrae y así no se la pasa, como en estos 5 pasos. Entonces hasta ahí digamos sería como la contracción del músculo estriado esquelético. Ahora vamos a ver la contracción del músculo liso, que tiene algunos pasos diferentes. Entonces acá ya estamos viendo pues digamos estos esquemas que les traigo de músculo liso. Yo les había dicho que el músculo liso pues no tenía estrías, sino que ellos también van a tener sus filamentos gruesos y delgados, pero no los van a tener organizados en sarcómeros, como en todas esas bandas y esas líneas, sino que aquí ellos van a estar como digamos dispersos, van a estar sueltos, van a estar como a lo largo del músculo liso, pero no van a estar digamos en esa disposición de rayitas, de cebra. Y entonces, como les digo, ellos también tienen filamentos delgados y gruesos, pero no los tienen organizados como en sarcómeros. Entonces, esto nos lleva al primer paso. Digamos que esta es la forma del músculo liso, que es así como una forma ovalada o como de uso. Era un núcleo céntrico y era un solo núcleo, o sea, era uninucleado. Y entonces, ¿qué pasa? En el primer paso, lo que va a suceder es que el calcio ingresa al miocito liso. Entonces,
ingresa el miocito liso. Y antes de seguir con esto quiero pues mostrarles acá los filamentos de actina, que aquí los dibujé de amarillo, y los filamentos delgados, que son los de, digamos, de la proteína actina. También tienen troponina y tropomiosina, que son de color amarillo, y acá los que dibujé de color rojo, los filamentos gruesos, que son los que tenían la proteína miosina. Y bueno, entonces pues ya aclarado esto, ahora sí vuelvo a lo que les decía, de que el calcio en el primer paso, el calcio ingresa al miocito liso. Entonces ingresa al miocito liso y acá va a haber una, digamos, otra proteína llamada calmodulina que va a estar esperándolo. Entonces eso nos lleva directamente al segundo paso. En el segundo paso, este calcio se une a la calmodulina, que la calmodulina es como si tuviera 4 ranuras, o digamos que es como si fuera un carrito con 4 asientos para calcio. Entonces a esa calmodulina se van a unir 4 iones de calcio, y eso conforma lo que se llama el complejo calcio-calmodulina. Entonces, una vez que se ha formado este complejo calcio-calmodulina, esto nos lleva al primer paso, que este complejo calcio-calmodulina va a activar una quinasa. Entonces va a hacer que esa quinasa fosforile a los a la miosina de los filamentos gruesos. Entonces vean que acá pasa al contrario. En la contracción del músculo estriado esquelético, para que la miosina se activara teníamos que desfosforilar. Aquí en el músculo liso es al contrario, necesitamos fosforilar. Entonces, al fosforilar la cabeza de miosina, vean que se convierte ese ADP en GTP, perdón, en el ADP en ATP. Y entonces aquí esta cabecita de miosina estaría unida a ATP. Entonces cuando se une ese ATP, o cuando la quinasa fosforila la miosina, la activa, y eso pues va a hacer lo mismo que vemos ahorita. Va entonces a permitir que digamos que los filamentos gruesos empiecen a alar a los filamentos delgados, y esto hacia el centro, porque digamos que acá tendríamos una línea M, por acá tendríamos esos filamentos gruesos, y después de la línea M tendríamos lo mismo, pero en espejo, filamentos gruesos. Entonces vean que se contraerían como hacia el centro, porque son los filamentos gruesos los que empiezan a alar. Y entonces pues acá me salté algunas cositas, pero pues porque ya las vimos en en la contracción del músculo esteroesquelético. Ya me tocó hacer una pausa porque pasó una moto, pero lo que les decía, de que yo acá les digo de que en el tercer paso el miocito se contrae, pero que porque la calmodulina activa la quinasa, y que esa quinasa va a fosforilar a la miosina. Eso está bien, pero recuerden de que simultáneamente ese calcio no solo se une a la calmodulina, sino que ese calcio sirve acá para unirse a la troponina C, y pues para despejar esos sitios de unión para miosina de la actina. Entonces pues vean que ahí lo resumí mucho. Lo que quise decirles es como, así como en pasos clave, igual no necesitan mencionar esto de acá de la derecha, solamente esto del complejo calcio-calmodulina, que activa una quinasa que fosforila a la miosina, y entonces eso inicia los ciclos de contracción, inicia la contracción del miocito liso. Pero pues recuerden que también se tiene que despejar aquí estos filamentos delgados con calcio, solo que aquí no se los menciono. Y entonces eso nos llevaría al cuarto paso, que el cuarto paso básicamente es ya la relajación. ¿Qué sucede? Básicamente se desmonta o se desacopla el calcio de la calmodulina. Entonces ya no es complejo calcio-calmodulina, sino que están separados, cada quien por su lado, cada quien en su vida, y pues ellos no funcionan así. Para que ellos puedan funcionar y que puedan activar la quinasa, sus 4 ranuras de la calmodulina tienen que estar unidas al calcio. Y como el calcio se va, entonces ya no hay nadie que active a la quinasa. Y entonces, en ausencia de la quinasa, quien va a trabajar es una fosfatasa, que esta fosfatasa se va a activar cuando la calmodulina se desacople del calcio. Entonces se activa la fosfatasa, que va a hacer lo contrario que la quinasa, va a desfosforilar. Entonces va a pasar de ATP a ADP. Entonces acá podemos ver que se va el fosfato inorgánico, se va,
Y a su vez este calcio que se salió de, digamos que sí, se salió de la calmodulina, va a abandonar al miocito. Entonces vean cómo lo abandona, vean que sale y otra vez vuelve al espacio extracelular. Y entonces vean que esto, pues este tiene un paso menos, o más bien fue porque lo resumí, pues comparado con la contracción del músculo esteroesquelético, pero vean que son similares en muchas cosas, solamente como un cambio clave o una diferencia clave es eso, de que la miocina, en el caso del miocito liso, es activada por fosforilación y en el caso del miocito esteroesquelético es activada por desfosforilación. Entonces vean que eso es como lo único que cambia, que es como digamos cosas opuestas, pero vean que son cosas bastante sencillas, unos pasitos muy cortos. Y pues esta pregunta, o perdón, este tema de la contracción del músculo liso, pónganle mucho cuidado, porque esto es una pregunta casi que fija del parcial, al menos con la profesora Daniela. Ella les puede preguntar algo como, díganme en 3, en 4 pasos, o en 5, cómo se da la contracción del músculo liso. Entonces, pues ustedes ya saben, aquí tienen la contracción del músculo liso. Yo lo dividí en 4 pasos, pero si ella les pide más pasos o menos pasos, pues ustedes lo que pueden hacer es como empezar a nombrar más cosas y separarlas en diferentes pasos. Como por ejemplo decir, no, en el tercer paso se forma el complejo calcio-calmoglina y en un cuarto paso se activa la quinasa. Y ya que el cuarto paso sería la relajación, o sea, el quinto. O sea, lo que quiero decir con eso es que como tal apréndanse como la esencia de los pasos, que yo lo dividí en 4 pasos, pero ustedes lo podrían dividir en más o en menos pasos. El todo es que sepan como las acciones que se llevan a cabo en este proceso. O sea, no importa en cuántos pasos lo dividan, sepan de que esto lleva como una secuencia, que primero, por ejemplo, entra calcio, digamos desactiva, pues en el caso del músculo esteroesquelético, se une a la troponina C. Esto hace que la troponina C y la tropomiosina den permiso, entonces permite que la cabeza de miocina, cuando se desfosforila, se une al sitio de unión para miocina de la actina y ya sea la contracción, y luego que llega una quinasa, fosforila, y eso hace que la miocina se relaje, entonces ya sea la relajación. Eso en el músculo esteroesquelético, y que por ejemplo en el músculo liso es al contrario, que llega el calcio, se une a la calmodulina, se forma el complejo calcio-calmodulina que activa una quinasa, y esa quinasa pues me va a fosforilar la miocina, lo que la activa y hace que se una a los sitios de unión de los filamentos, de la actina, y entonces que se dé la contracción y que luego ese calcio se va, deja sola a la calmodulina y el músculo se empieza a relajar. Entonces pues eso era lo que les tenía como preparado para hoy. Sé que es una clase bastante larga y pues de hecho fue mucho mejor que la pudimos ver en video, porque sé que si lo hubiéramos visto en monitoría se nos hubiera ido bastante más tiempo. Pero pues eso, o sea, la ventaja de esto es que sí fue un video, es un video largo, pero creo que es un poco más corto que la monitoría. Y lo bueno, la ventaja que tiene es que pues lo pueden ver varias veces, está en YouTube, entonces lo pueden repetir las veces que quieran antes del parcial. Y pues como siempre les he dicho, cualquier duda que tengan o algo que no haya quedado claro en el video o de alguna otra monitoría pasada, aprovechen este fin de semana que voy a estar atento a todo lo que pregunten, porque sé que ya tienen el parcial empezando la otra semana, entonces pues voy a estar bastante activo en WhatsApp para que me pongan las dudas que tengan. Y pues eso, chicos, estaré pendiente de las dudas que tengan, si me escriben algo. Y no sería más, con esto acabamos músculo, su estructura, sarcómeros y su contracción. Y pues eso, chicos, que estén bien y nos estaremos viendo el próximo corte con embriología.